¿Qué onda, perrito? Ay, perdón. Oh, mi taque. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, de la manera más atenta posible. Bienvenidos a La Vuelta al Mundo en 80 días de Jules Verne. Estamos en el capítulo 16. Creo que es... No, todavía falta. No mames, son 37 capítulos. No mames, me falta un huevo. Estamos en el capítulo 16 de La Vuelta al Mundo en 80 días. Y pues ya se la saben, como todo el mundo se la sabe. Espero que les guste. Y pues empezamos, no hay nada más que decir. Empezamos la lectura. El Rangoon, uno de los buques de la Compañía Peninsular y Oriental emplea para el servicio del mar de China y del Japón, era un vapor de hierro, de hélice, con el aforo en bruto de 1.700 toneladas y la fuerza nominal de 400 caballos. Igualaba al Mongolia en velocidad, pero no en comodidades. Por eso Mistress Aouda no estuvo tan bien instalada como lo hubiera deseado Phileas Fogg. Por lo demás, tratándose solo de una travesía de 3.500 millas, o sea, de 11 a 12 días, la joven no fue viajera de difícil acomodo. Durante los primeros días de la travesía, Mistress Aouda contrajo mayor intimidad con Phileas Fogg. En todas ocasiones le manifestaba el más vivo reconocimiento. El flemático gentleman la escuchaba, en apariencia al menos, con la mayor frialdad, sin que una entonación ni un ademán revelasen la más ligera emoción. Cuidaba que nada faltase a la joven. A ciertas horas acudía regularmente, si no a hablar, al menos a escucharla. Cumplía con ella los deberes de urbanidad más estricta, pero con la gracia y la imprevisión de un autómata cuyos movimientos se hubiesen dispuesto para ese fin. Aouda no sabía qué pensar de ello, pero Picaporte le había explicado algo de la excéntrica personalidad de su amo. La había instruido sobre la apuesta que le hacía dar la vuelta al mundo. Mistress Aouda se había sonreído, pero al fin le debía la vida, y su salvador no podía salir perdiendo en que ella lo viese a través de su reconocimiento. Mistress Aouda confirmó la noticia que el guía indio había hecho de su interesante historia. Pertenecía ella, en efecto, a esa raza que ocupa el primer lugar entre los indígenas. Varios negociantes parsis habían hecho grandes fortunas en las Indias en el comercio de algodones. Uno de ellos, Sir James Gigi Bloy, había sido ennoblecido por el gobierno inglés, y Aouda era pariente de ese rico personaje que habitaba en Bombay. Contaba ella con encontrar en Hong Kong al honorable Gigi, primo de Sir Gigi Bloy. ¿Hallaría allí refugio y protección? No podría asegurarlo, y a eso respondía Mr. Fogg que no se inquietara, porque todo se arreglaría matemáticamente. Estas fueron sus palabras. ¿Comprendía la joven viuda la significación de tan horrible adverbio? No se sabe, pero sus hermosos ojos, límpidos como los sagrados lagos del Himalaya, se fijaban sobre los de Fogg, quien, tan intratable y tan abotonado como siempre, no parecía dispuesto a arrojarse al referido lago. Esta primera parte de la travesía del Rangoon se efectuó con excelentes condiciones. El tiempo era bonancible, y toda la porción de la inmensa bahía que los marineros llaman los brazos del Bengala se mostró favorable a la marcha del vapor. El Rangoon no tardó en cruzar por delante del Gran Andamán, que era la principal isla de un grupo que los navegantes divisaban desde lejos, por su pintoresca montaña de Saddle Peak, de 2.400 pies de altura. Se fue siguiendo la costa de bastante cerca. Los salvajes papúas de la isla no se mostraron. Son unos seres colocados en el último grado de la escala humana, pero que han sido indudablemente considerados como antropófagos. El desarrollo panorámico de las islas era soberbio. Inmensos bosques de palmeras asiáticas, arecas, bambúes, moscadas, tecas, mimosas gigantescas, helechos arborescentes cubrían el primer plano del país, perfilándose atrás los elegantes contornos de las montañas. Sobre la costa pululaban a millares esas preciosas alanganas, cuyos nidos comestibles son un manjar muy apetitoso en el celeste imperio. Pero todo este espectáculo variado, ofrecido a las miradas por el grupo de las Andamán, pasó pronto, y el Rangoon se dirigió con rapidez hacia el estrecho de Malaca, que debía darle acceso a los mares de China. ¿Qué hacía durante la travesía el inspector Fix, tan desgraciadamente arrastrado a aquel viaje de circunnavegación?
Al salir de Calcuta, después de haber dejado instrucciones para que, si llegase el mandamiento, le fuese remitido a Hong Kong, había podido embarcar a bordo del Rangoon sin haber sido visto por Picaporte y confiaba en disimular su presencia hasta la llegada a puerto. En efecto, difícil le hubiera sido explicar por qué se hallaba a bordo sin excitar las sospechas de Picaporte, que debía creerle en Bombay. Pero la lógica misma de las circunstancias reanudó sus relaciones con el honrado mozo. ¿De qué modo? Vamos a verlo. Todas las esperanzas, todos los deseos del inspector de policía se concentraban ahora en un solo punto del mundo, Hong Kong, porque el vapor se detenía muy poco tiempo en Singapur para poder operar en esa ciudad. El arresto debía producirse, por consiguiente, en Hong Kong, porque si no, se le escaparía el ladrón sin remedio. En efecto, Hong Kong era todavía tierra inglesa, pero la última. Más allá, China, el Japón, América ofrecían un refugio casi seguro a Mr. Fogg. En Hong Kong, si llegaba por fin el mandamiento de prisión, Fix prendería a Fogg y lo entregaría a la policía local. No había dificultad, pero más allá de Hong Kong no bastaría ya un simple mandamiento de prisión, sino que sería necesario un acta de extradición. De aquí resultarían tardanzas, lentitudes y obstáculos de toda naturaleza, que el ladrón aprovecharía para escaparse definitivamente. Si la operación no se llevaba a cabo en Hong Kong, sería, si no imposible, mucho más difícil poder efectuarla con alguna probabilidad de éxito. Por consiguiente, decía Fix para sí durante las dilatadas horas que pasaba en el camarote, o el mandamiento estará en Hong Kong y prendo a mi hombre, o no estará y será necesario retrasar su viaje a toda costa. Salido mal en Bombay y en Calcuta, si no doy el golpe en Hong Kong, pierdo mi reputación. Cueste lo que cueste, es necesario triunfar. Pero, ¿qué remedio emplearé para retardar, si fuese necesario, la partida de ese maldito Fogg? En última instancia, Fix estaba decidido a revelárselo todo a Picaporte, dándole a conocer al amo a quien servía y del cual no era ciertamente cómplice. Picaporte, con esta revelación, debería creerse comprometido, y entonces se pondría de parte de Fix, pero este era un medio aventurado que solo podía emplearse a falta de otro. Una sola palabra dicha por Picaporte a su amo hubiera bastado para comprometer irrevocablemente el negocio. El inspector de policía se hallaba, pues, muy apurado, cuando la presencia de Aouda a bordo del Rangoon, en compañía de Phileas Fogg, le abrió nuevas perspectivas. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué concurso de circunstancias la habían traído a ser compañera de Fogg? El encuentro había tenido lugar evidentemente entre Bombay y Calcuta, pero ¿en qué punto de la península? ¿Era él acaso quien había reunido a Phileas Fogg con la joven viajera? ¿Ese viaje a través de la India, por el contrario, había sido emprendido con el fin de reunirse con tan linda persona? Porque era lindísima. Bien había reparado en ello Fix en la sala de audiencias del Tribunal de Calcuta. Fácil es comprender cuán caviloso debía estar el agente. Ocurriósele la idea de algún rapto criminal. Sí, eso debía ser. Este pensamiento se incrustó en el cerebro de Fix, que reconoció todo el partido que de esta circunstancia podía sacar. Fuese o no casada la joven, había rapto, y era posible suscitar en Hong Kong tales dificultades al raptor, que no pudiera salir de ellas ni aún a fuerza de dinero. Pero no había que aguardar la llegada del Rangoon a Hong Kong. Ese Fogg tenía la detestable costumbre de saltar de un buque a otro, y antes de que la denuncia se entablase podía estar lejos. Lo que importaba era prevenir a las autoridades inglesas y señalar el paso del Rangoon antes del desembarque. Nada era más fácil, puesto que el vapor hacía escala en Singapur, y esta ciudad se hallaba enlazada con la costa de China por un alambre telegráfico. Sin embargo, antes de obrar y con el fin de proceder con más seguridad, Fix resolvió interrogar a Picaporte. Sabía que no era muy difícil hacerle hablar y se decidió a romper el disimulo que hasta entonces había guardado. Pero no había tiempo que perder, porque era el 31 de octubre y el día siguiente el Rangoon debía hacer escala en Singapur. Saliendo, pues, aquel día de su camarote, Fix apareció en el puente con la intención de ir al encuentro de Picaporte con señales de la mayor sorpresa. Picaporte se estaba paseando a proa cuando el inspector corrió hacia él, exclamando: «¡Vos, aquí en el Rangoon!». «¿El señor Fix a bordo?», respondió Picaporte, absolutamente sorprendido al reconocer a su compañero de travesía del Mongolia. «¿Cómo? Os dejo en Bombay y os encuentro camino de Hong Kong. Entonces, ¿también vos estáis dando la vuelta al mundo?». «No», respondió Fix, «y pienso detenerme en Hong Kong, al menos durante algunos días». «Ah», dijo Picaporte, que tuvo un momento de asombro.
¿Y cómo no se he visto desde la salida de Calcuta? Cierto malestar, un poco de mareo. He guardado cama en mi camarote. El Golfo de Bengala no me sienta tan bien como el Océano de las Indias. ¿Y vuestro amo, Mr. Phileas Fogg? Con cabal salud y tan puntual como su itinerario. Ni un día de retraso. Ah, señor Fix, no lo sabéis, pero también está con nosotros una joven señora. ¿Una joven señora?, respondió el agente, que aparentaba perfectamente no comprender lo que su interlocutor quería decir. Pero Picaporte lo puso pronto al corriente de la historia. Refirió el incidente de la pagoda de Bombay, la adquisición del elefante al precio de 2.000 libras, el suceso del Sati, el rapto de Awoda, la sentencia del tribunal de Calcuta, la libertad bajo caución. Fix, que conocía la última parte de estos incidentes, fingía ignorarlos todos, y Picaporte se dejaba llevar por el encanto de contar sus aventuras a un oyente que tanto interés demostraba en escucharlas. Pero en suma, preguntó Fix, ¿es que vuestro amo intenta llevarse a esa joven a Europa? No, señor Fix, no. Vamos a entregarla a uno de sus parientes, rico comerciante de Hong Kong. Nada que hacer, dijo para sí el detective disimulando su decepción. ¿Queréis una copa de gin, señor Picaporte? Con mucho gusto, señor Fix. Nuestro encuentro a bordo del Rangoon bien merece que bebamos. Capítulo 17. Desde aquel día, Picaporte y el agente se encontraron con frecuencia, pero Fix estuvo muy reservado con su compañero y no trató de hacerle hablar. Solo vio una o dos veces a Mr. Fogg, que permanecía en el salón del Rangoon, ora haciendo compañía a Awoda, ora jugando al whist, según su invariable costumbre. En cuanto a Picaporte, se puso a pensar formalmente sobre la extraña casualidad que traía otra vez a Fix al mismo camino que su amo, y en efecto, con menos había para asombrarse. Ese caballero, muy amable y a la verdad muy complaciente, que aparece primero en Suez, que se embarca en el Mongolia, que desembarca en Bombay, donde dice que debe quedarse, que se encuentra luego en el Rangoon en dirección a Hong Kong, en una palabra, siguiendo paso a paso el itinerario de Mr. Fogg. Todo esto merecía un poco de meditación. Había aquí extrañas coincidencias. ¿Tras quién iba Fix? Picaporte estaba dispuesto a apostar sus babuchas, que había preciosamente conservado, que Fix saldría de Hong Kong al mismo tiempo que ellos, y probablemente en el mismo vapor. Aun cuando hubiera estado Picaporte discurriendo durante un siglo, nunca hubiera acertado con la misión de que estaba encargado el agente. Jamás se hubiera imaginado que Phileas Fogg fuera seguido a la manera de un ladrón, alrededor del globo terrestre. Pero, como la condición humana quiere explicarlo todo, he aquí como Picaporte, por una repentina inspiración, interpretó la presencia permanente de Fix, y ciertamente que no dejaba de ser plausible su ocurrencia. En efecto, según él, Fix no era ni podía ser más que un agente enviado en seguimiento de Phileas Fogg por sus compañeros del Reform Club, a fin de reconocer si el viaje se hacía efectivamente alrededor del mundo, según el itinerario convenido. «Es evidente», decía para sí el honrado mozo, ufano de su perspicacia. «Es un espía de esos caballeros que esos caballeros han enviado tras de nosotros. Eso no es digno. Mr. Fogg, tan probo, tan hombre de bien, hacerle espiar por un agente. Ah, señores del Reform Club, caro os costará». Encantado Picaporte de su descubrimiento, resolvió, sin embargo, no decir nada a su amo, por temer de que éste no se resintiese con razón ante la desconfianza que manifestaban sus adversarios. Pero se propuso bromear a Fix con este motivo, por medio de palabras embozadas y sin comprometerse. El miércoles 30 de octubre, por la tarde, el Rangoon entraba en el estrecho de Malaca, que separa la península de ese nombre de las tierras de Sumatra. Unos islotes montañosos, muy escarpados y pintorescos, ocultaban a los pasajeros la vista de la gran isla. Al siguiente día, a las 4 de la mañana, habiendo el Rangoon ganado media jornada sobre la travesía reglamentaria, anclaba en Singapur a fin de renovar su provisión de carbones. Phileas Fogg inscribió ese adelanto en la columna de beneficios, y esta vez bajó a tierra, acompañando a Awoda, que había manifestado deseos de pasear durante algunas horas. Fix, a quien parecía sospechosa toda acción de Fogg, lo siguió con disimulo. En cuanto a Picaporte, que se reía in petto al ver la maniobra de Fix, fue a hacer sus ordinarias compras. La isla de Singapur no es grande ni de imponente aspecto, carece de montañas y, por consiguiente, de perfiles, pero en su pequeñez es encantadora.
Es un parque cortado por hermosas carreteras. Un bonito coche, tirado por esos elegantes caballos importados de Nueva Zelanda, transportó a Mistress Aouda y a Phileas Fogg al centro de unos grupos de palmeras de brillante hoja y de esos árboles que producen el clavo de especia, formado en el capullo mismo de la flor entreabierta. Allí, los setos de arbustos de pimienta reemplazaban las cambroneras de las campañas europeas. Los saguteros, los grandes helechos con su soberbio follaje, variaban el aspecto de aquella región tropical. Los árboles de moscada, con sus barnizadas hojas, saturaban el aire con penetrantes perfumes. Los monos en tropeles, que ostentaban su viveza y sus muecas, no faltaban en los bosques, ni los tigres en los juncales. A quien se asombre de que en tan pequeña isla no hayan sido destruidos esos terribles carnívoros. Le responderemos que vienen de Malaca atravesando el estrecho a nado. Después de haber recorrido la campiña durante 2 horas, Aouda y su compañero, que miraba un poco sin ver, volvieron a la ciudad, extensa aglomeración de lindos jardines donde se encuentran mangustos, piñas y las mejores frutas del mundo. A las 10 volvían al vapor, después de haber sido seguidos sin sospecharlo por el inspector, que también había tenido que hacer gasto de coche. Picaporte los aguardaba en el puente del Rangún. El buen muchacho había comprado algunas docenas de mangustos, gruesos como manzanas medianas, de color pardo oscuro por fuera, rojo subido por dentro, y cuya fruta blanca, al fundirse entre los labios, procura a los verdaderamente golosos un goce sin igual. Picaporte tuvo una gran satisfacción en ofrecerlos a Aouda, que se lo agradeció con suma gracia. A las 11, el Rangún, después de haberse abastecido de carbón, largaba amarras. Y algunas horas más tarde los pasajeros perdían de vista las altas montañas de Malaca, cuyas selvas abrigan los más hermosos tigres de la tierra. Singapur dista 1.300 millas de la isla de Hong Kong, pequeño territorio inglés desprendido de la costa de China. Phileas Fogg tenía interés en recorrerlas lo más en 6 días, a fin de tomar en Hong Kong el vapor que partía el 6 de noviembre para Yokohama, uno de los principales puertos de Japón. El Rangún iba muy cargado. Se habían embarcado en Singapur numerosos pasajeros indios, ceilandeses, chinos, malayos, portugueses, la mayor parte de los cuales iban en las clases inferiores. El tiempo, bastante bueno hasta entonces, cambió con el último cuarto de luna. La mar se puso gruesa, el viento arreció, pero felizmente por el sureste, lo cual favorecía la marcha del vapor. Cuando era manejable, el capitán hacía desplegar velas. El Rangún, aparejado en bergantín, navegó a menudo con sus dos gavias y trinquete aumentando su velocidad bajo la doble acción del vapor y del viento. Así se recorrieron sobre una zona estrecha y a veces muy penosa las costas de Annam y Cochinchina. Pero la culpa la tenía más bien el Rangún que el mar, y los pasajeros, que se sintieron la mayor parte enfermos, debieron achacar su malestar al buque. En efecto, los vapores de la Compañía Peninsular que hacen el servicio de los mares de China tienen un defecto de construcción muy grave. La relación del calado en carga con la cabida ha sido mal calculada y por consiguiente ofrecen al mar muy débil resistencia. Su volumen cerrado, impenetrable al agua, es insuficiente. Están anegados, y a consecuencia de esta disposición bastaban algunos bultos echados a bordo para modificar su marca. Son, por consiguiente, esos buques muy inferiores, sino por el motor y el aparato evaporatorio, a los que tipos de las mensajerías francesas, tales como la Emperatriz y el Camboya. Mientras que, según los cálculos de los ingenieros, estos buques pueden embarcar una cantidad de agua igual a su propio peso antes de sumergirse. Los de la Compañía Peninsular, el Golconda, el Corea y el Rangún no podrían recibir el sexto de su peso sin irse a pique. Convenía, pues, tomar grandes precauciones durante el mal tiempo. Era menester algunas veces estar a la capa con poco vapor, lo cual era una pérdida de tiempo que no parecía afectar a Phileas Fogg de modo alguno, pero que irritaba mucho a Picaporte. Acusaba entonces al capitán, al maquinista, a la compañía y enviaba al diantre a todos los que se ocupan de transportar viajeros. Tal vez también la idea de aquel mechero de gas que seguía ardiendo por su cuenta en la casa de Savile Row entraba por mucho en su impaciencia. «Parece que tenéis mucha prisa en llegar a Hong Kong», le dijo un día el detective. «¿Mucha prisa?», respondió Picaporte. «¿Pensáis que Mr. Fogg tenga también mucha prisa en tomar el vapor de Yokohama?» «Una prisa espantosa».
¿Luego ahora creéis en ese extraño viaje alrededor del mundo? Absolutamente. ¿Y vos, señor Fix? ¿Yo? No creo en él. ¡Truján!, respondió Picaporte, guiñando el ojo. Esa palabra dejó pensativo a la gente. El calificativo lo inquietó mucho sin saber por qué. ¿Lo había adivinado el francés? No sabía qué pensar. ¿Cómo podía Picaporte haber descubierto su condición de detective, cuyo secreto de nadie podía ser sabido? Y sin embargo, al hablar así, Picaporte lo había hecho con segunda intención. Aconteció también que el buen muchacho se propasó aún más otro día, sin poder contener su lengua. «Vamos, señor Fix», preguntó a su compañero con malicia, ¿acaso una vez llegados a Hong Kong tendremos el sentimiento de dejaros allí? «Vaya», respondió Fix bastante desconcertado, «no lo sé. Tal vez». «Ah», dijo Picaporte, «si nos acompañaseis, sería una dicha para mí. Vamos. Un agente de la Compañía Peninsular no debe quedarse en el camino. No ibais más que a Bombay y ya pronto estaréis en China. América no está lejos y de América a Europa hay solo un paso». Fix miraba con atención a su interlocutor, que le mostraba el semblante más amable del mundo, y adoptó el partido de reírse de él. Pero que estaba de gracia, le preguntó si su oficio le producía mucho. «Sí y no», respondió Fix sin pestañear. «Hay negocios buenos y malos, pero bien comprenderéis que no viajo a mis expensas». «Oh, en cuanto a eso, estoy seguro de ello», exclamó Picaporte, riéndose más y mejor. Terminada la conversación, Fix entró en su camarote y se entregó a la meditación. De un modo o de otro, el francés había reconocido su calidad de agente de policía, pero ¿se lo habría dicho a su amo? ¿Qué papel hacía en todo esto? ¿Era cómplice o no? ¿El negocio estaba descubierto y, por consiguiente, fallido? El agente pasó algunas horas angustiosas, creyéndole algunas veces todo perdido, esperando otras a que Fogg ignorara la situación y, por último, no sabiendo qué partido tomar. Entretanto, se estableció la calma en su cerebro y resolvió obrar francamente con Picaporte. Si no se encontraba en las condiciones apetecidas para aprender a Fogg en Hong Kong, y así Fogg se preparaba para salir definitivamente del territorio inglés. Él, Fix, se lo diría todo a Picaporte. O el criado era cómplice del amo y éste lo sabía todo, en cuyo caso el negocio estaba definitivamente comprometido, o el criado no tenía parte alguna en el robo y entonces su interés estaba en separarse del ladrón. Tal era pues la situación respectiva de aquellos dos hombres, mientras que Phileas Fogg se distinguía por su magnífica indiferencia. Cumplía racionalmente su órbita alrededor del mundo, sin inquietarse de los asteroides que giraban en su derredor. Y sin embargo, había en las cercanías, según expresión de los astrónomos, un astro perturbador que hubiera debido producir algunas alteraciones en el corazón de ese caballero. Pero no. El encanto de Aouda no tenía acción alguna, con gran sorpresa de Picaporte, y las perturbaciones, si existían, hubieran sido más difíciles de calcular que las de Urano, que han ocasionado el descubrimiento de Neptuno. Sí, era un asombro diario para Picaporte, que leía tanto agradecimiento hacia su amo en los ojos de la hermosa joven. Decididamente, Phileas Fogg solo tenía corazón bastante para conducirse con heroísmo, pero no con amor. No. En cuanto a las preocupaciones que los azares del viaje podían causarle, no daba indicio ninguno de ellas, pero Picaporte vivía en continua angustia, apoyado un día en el pasamanos de la máquina. Estaba mirando como de vez en cuando precipitaba su movimiento, cuando la hélice salió de punta fuera de las olas por un violento cabeceo y el vapor escapó por las válvulas, lo cual provocó las iras de tan digno mozo. «No están bastante cargadas esas válvulas», exclamó. «Eso no es andar. Al fin, ingleses. Ah, si fuese un buque americano, quizás saltaríamos, pero iríamos más deprisa». Y venga. Capítulo 18. Durante los primeros días de la travesía, el tiempo fue bastante malo. El viento arreció mucho, fijándose en el noroeste, contrario
contrarió la marcha del vapor y el Rangoon, demasiado inestable, cabeceó considerablemente, por lo que los pasajeros adquirieron el derecho de guardar rencor a esas anchurosas oleadas que el viento levantaba sobre la superficie del mar. Durante los días 3 y 4 de noviembre fue aquello una especie de tempestad. La borrasca batió al mar con vehemencia. El Rangoon debió estarse a la capa durante media jornada, manteniéndose con 10 vueltas de hélice nada más, y tomando de sesgo a las olas. Todas las velas estaban arriadas y aún sobraban todos los aparejos que silbaban en medio de las ráfagas. La velocidad del vapor, como es fácil concebirlo, quedó notablemente rebajada, y se pudo calcular que la llegada a Hong Kong llevaría 20 horas de atraso, y quizás más si la tempestad no cesaba. Phileas Fogg asistía a aquel espectáculo de un mar furioso, que parecía luchar directamente contra él, sin perder su habitual impasibilidad. Su frente no se nubló ni un instante, y sin embargo, una tardanza de 20 horas podía comprometer su viaje, haciéndole perder la salida del vapor de Yokohama. Pero ese hombre, sin nervios, no experimentaba ni impaciencia ni aburrimiento. Hasta parecía que la tempestad estaba en su programa y estaba prevista. Mistress Aouda, que habló de este contratiempo con su compañero, lo encontró tan sereno como antes. Fix no veía las cosas del mismo modo. Antes, al contrario, la tempestad le agradaba. Su satisfacción no hubiera tenido límites si el Rangoon se llegase a ver obligado a huir ante la tormenta. Todas estas tardanzas le cuadraban bien, porque pondrían a Mr. Fogg en la posición de permanecer algunos días en Hong Kong. Por último, el cielo, con sus ráfagas y borrascas, estaba a su favor. Se encontraba algo indispuesto, pero ¿qué importaba? No hacía caso de las náuseas, y cuando su cuerpo se retorcía por el mareo, su ánimo se ensanchaba con satisfacción inmensa. En cuanto a Picaporte, bien se puede presumir a qué cólera se entregaría durante ese tiempo de prueba. Hasta entonces todo había marchado bien. La tierra y el agua parecían haber estado a disposición de su amo. Vapores y ferrocarriles, todo le obedecía. El viento y el vapor se habían concertado para favorecer su viaje. ¿Había llegado la hora de los desengaños? Picaporte, como si deberían salir de su bolsillo, no vivía las 20.000 libras de la apuesta ya. Aquella tempestad lo exasperaba, la ráfaga lo enfurecía, y de buen grado hubiera azotado aquel mar tan desobediente. Pobre mozo. Fix le ocultó cuidadosamente su satisfacción personal, e hizo bien, porque si Picaporte hubiera adivinado la alegría secreta de Fix, le hubiera pasado mal. Picaporte, durante toda la duración de la borrasca, permaneció sobre el puente del Rangoon. No hubiera podido estarse abajo, se encaramaba a la arboladura y ayudaba a las maniobras con la ligereza de un mono, asombrando a todos. Dirigía preguntas al capitán, a los oficiales, a los marineros, que no podían menos que reírse al verle tan desconcertado. Picaporte quería a toda costa saber cuánto duraría la tempestad, y le designaban el barómetro, que no se decidía a subir. Picaporte sacudía el barómetro, pero nada obtenía, ni aun con las injurias que prodigaba al irresponsable instrumento. Por fin la tempestad se apaciguó. El estado del mar se modificó en la jornada del 4 de noviembre. El viento volvió 2/4 al sur y se tornó favorable. Picaporte se serenó juntamente con el tiempo. Las gavillas y los foques pudieron desplegarse, y el Rangoon prosiguió su rumbo con maravillosa velocidad. Pero no era posible recobrar todo el tiempo perdido. Era necesario resignarse, y la tierra no se divisó hasta el día 6 a las 5 de la mañana. El itinerario de Phileas Fogg señalaba la llegada para el 5. Había, pues, una pérdida de 24 horas y necesariamente se perdía la salida para Yokohama. A las 6, el piloto subió a bordo del Rangoon y se colocó en el puente que cubre la escotilla de la máquina para dirigir el buque por los pasos hasta el puerto de Hong Kong. Picaporte ardía en deseos de preguntar a ese hombre si el vapor de Yokohama había partido, pero no se atrevió, por no perder la esperanza hasta el último momento. Había confiado sus inquietudes a Fix, quien trataba, el zorro, de consolarlo, diciéndole que Mr. Fogg lo arreglaría tomando el vapor próximo, lo cual daba inmensa rabia a Picaporte. Pero si Picaporte no se aventuraba a hacer preguntas al piloto, Mr. Fogg, después de haber consultado su Broadshow, le preguntó con calma si sabía cuándo saldría un buque de Hong Kong para Yokohama. «Mañana la primera marea», respondió el piloto. «¡Ah!», exclamó Mr. Fogg sin manifestar ningún asombro. Picaporte, que estaba presente, hubiera abrazado de buen grado al piloto, a quien Fix había retorcido con gusto el cuello.
¿Cuál es el nombre de ese vapor?, preguntó Mr. Fogg. El Carnatic, respondió el piloto. ¿No debía marchar ayer? Sí, señor, pero tenía que hacer reparaciones en su caldera y se aplazó la salida para mañana. Os doy las gracias, respondió Mr. Fogg, que con paso automático bajó al salón del Rangoon. En cuanto a Picaporte, tomó la mano del piloto y la estrechó vigorosamente diciendo: «Vos, piloto, sois un hombre digno». El piloto nunca habrá llegado a saber probablemente por qué sus respuestas le valieron tan amistosa expansión. Después de un silbido de la máquina, dirigió el vapor entre aquella flotilla de juncos tancas, barcos de pesca y buques de todo género que obstruían los pasos de Hong Kong. A la 1, el Rangoon estaba en el muelle y los pasajeros desembarcaron. En esta circunstancia debemos convenir en que el azar había singularmente favorecido a Phileas Fogg. Sin la necesidad de reparar sus calderas, el Carnatic se hubiera marchado el 5 de noviembre y los viajeros para Japón hubieran tenido que aguardar durante 8 días la salida del vapor siguiente. Es cierto que Mr. Fogg iba a 24 horas atrasado, pero este retraso no podía tener para él consecuencias sensibles. En efecto, el vapor que hace la travesía del Pacífico de Yokohama a San Francisco estaba en correspondencia directa con el de Hong Kong, y no podía salir antes de la llegada de este. Habría evidentemente 24 horas de atraso en Yokohama, pero durante los 22 días que durara la travesía del Pacífico sería fácil recobrarlas. Phileas Fogg se hallaba, pues, con 24 horas de diferencia en las condiciones de su programa, 35 días después de su salida de Londres. El Carnatic no debía salir hasta el día siguiente, a las 5, y por consiguiente podía Mr. Fogg disponer de 16 horas para sus asuntos, es decir, para los de Aouda. Al desembarcar ofreció su brazo a la joven y la condujo a una litera, pidiendo a los porteadores que le indicasen una fonda. Le designaron el hotel del club, a donde llegó el palanquín 20 minutos después, seguido de Picaporte. Se tomó un cuarto para la joven y Phileas Fogg cuidó que nada le faltase. Después le dijo que iba inmediatamente a ponerse en busca de los parientes en poder de quienes debía dejarla. Al mismo tiempo, dio a Picaporte la orden de permanecer en el hotel hasta su regreso, para que la joven no estuviese sola. El gentleman se hizo conducir a la bolsa. Allí conocerían probablemente a un personaje tal como el honorable Gigi, que era uno de los más ricos comerciantes de la ciudad. El corredor a quien se dirigió Mr. Fogg conocía en efecto al negociante Parsi, pero hacía 2 años que éste, después de haber hecho fortuna, había ido a establecerse a Europa, en Holanda, según se creía, lo cual se explicaba por las numerosas relaciones que había tenido con este país durante su existencia comercial. Phileas Fogg volvió al hotel del club y al punto se presentó ante Mistress Aouda, a quien sin más le manifestó que el honorable Gigi no residía ya en Hong Kong, habitando probablemente en Holanda. Aouda al pronto no respondió nada. Se pasó la mano por la frente y estuvo meditando durante algunos instantes. Después dijo con suave voz: «¿Qué debo hacer, Mr. Fogg?» «Muy sencillo», respondió el gentleman. «Venir a Europa». «Pero yo no puedo abusar». «No abusáis, y vuestra presencia no entorpece mi programa». «¿Picaporte?» «Señor», respondió Picaporte. «Id al Carnatic y tomad 3 camarotes». Picaporte, gozoso de seguir el viaje en compañía de la joven, que lo trataba con mucho agrado, dejó al punto el hotel del club. Y bueno, esos fueron los capítulos 16, 17 y 18 de La Vuelta al Mundo en 80 días. Y creo que oficialmente sí vamos a la mitad del libro. Bueno, falta... O sea, en términos de capítulos vamos a la mitad. Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado. Y nada, cada vez más sobre este extenuante viaje. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Los amo. Ámense. Y amen a los demás. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.